Capítulo 1121. Cuando el tenso silencio entre ellos parecía destinado a durar, su gordo gato negro decidió que era el momento perfecto para hacer cabriolas pretenciosamente frente a ellos, con la barbilla en alto como un emperador desfilando ante sus súbditos. Tan pronto como M reconoció al peludo felino, toda la tensión en su bonito rostro se evaporó instantáneamente, dando paso a un grito emocionado. ¡Ey! ¿Crunch? ¿Aún estás vivo? Emi lo levantó del suelo antes de que pudiera protestar, abrazándolo a la fuerza contra su suave pecho. Bueno, ese debería haber sido el caso, pero la coraza que llevaba hizo que la experiencia fuera mucho menos placentera para el gato, quien ya lucía una mirada de disensión, con su pelaje erizado de descontento. TCH. Por supuesto que estoy vivo. El gato siseó, apartando con fuerza la mejilla del terrícola con sus cortas patas. ¿Pensaste que un ser tan único como yo croaría tan fácilmente? Ahora, para ti es Sir Crunch. Emi podría haberse entristecido por este rechazo si sus suaves almohadillas rosadas no hubieran hecho que los movimientos del gato fueran aún más entrañables. Excepcionalmente, el felino lanzó una petición de ayuda con la mirada hacia su amo y su amigo Pavó, pero ambos desviaron la mirada con una sonrisa de satisfacción. Crunch inmediatamente dejó de luchar, entregándose a su destino. Sin embargo, su mirada herida prometía venganza, dándoles un mal presentimiento, especialmente a Lord Phoenix, quien era mucho más consciente de sus vicios que Jack. Incluso después de dejar Lustris, Emi nunca dejó al gato en el suelo, para su gran desesperación. Hacía mucho que había dejado de resistirse, su cuerpo colgaba inerte como un muñeco de trapo sobre el esbelto antebrazo de la joven. Una vez a una distancia segura de la capital donde residía el cónclave radiante, las dos enviadas, Lady Laria y Falle, finalmente se despidieron de ellos. Desde que liberó a los rehenes, estos no habían pronunciado una palabra, demasiado conmocionados por su manera rápida y despiadada de condenar a sus compatriotas a muerte por desintegración. La zorra ya estaba completamente encantada con él, pero para la encargada del archivo, que todavía tenía su ingenio, fue sin duda revelador. Si no hubieran estado en bandos opuestos, seguramente habría querido saber más sobre él. Ese también era el caso aquí, pero su búsqueda de información sobre el extranjero sería únicamente para derrotarlo o, al menos, neutralizarlo hasta el final de su prueba. ¿Qué pasará con Falle una vez que nos vayamos? Ella preguntó de todos modos, no por preocupación por la seductora, sino por principio profesional en caso de que Lustro Plain se enfrentara a extranjeros con habilidades similares. Jaque podría haberse guardado esta información para sí mismo para beneficiar a su bando, pero esta información podría obtenerse fácilmente de los extranjeros que luchan por el cónclave radiante. Un poco de honestidad en este caso no le costaría nada y dejaría una buena impresión. Suponiendo que no desate mi encanto natural cada vez que ella se cruza conmigo y se tome el tiempo para dejar de lado toda esa descarga de oxitocina y quién sabe qué otros neurotransmisores han cortocircuitado su cerebro. Con su vitalidad, dicen que los efectos del enamoramiento desaparecerán de su sistema en unos minutos. Sin embargo, el recuerdo y el impacto que tuvo en su psique y alma no se desvanecerán pronto. Ustedes, nativos de las llanuras de Lustra, tienen vigorosos físicos, pero mentes comparativamente débiles. Depende de ella. La respuesta no fue tan optimista como Lidia esperaba, pero tampoco del todo negativa. Si lo que Falle experimentó fue comparable a un orgasmo multiplicado exponencialmente, entonces, incluso físicamente sin los efectos secundarios, los rastros mentales de tal recuerdo probablemente la afectarían durante mucho tiempo. Si hubiera sido ella quien lo hubiera encontrado, un evento tan significativo seguramente se habría convertido en un recuerdo imborrable, uno que moldea la mente de un ser humano como una comida favorita o un primer amor. Al menos, Falle no fue víctima de un trauma. ¿O era ella? Una sonrisa cruel torció el rostro de la mujer rubia una vez que Jack y los prisioneros liberados estuvieron fuera de su vista. Estaba ansiosa por ver cómo reaccionaría la detestable zorra cuando la euforia de la limerencia diera paso al horror de haber donado voluntariamente toda su fortuna a un enemigo. Con solo pensarlo, inconscientemente comenzó a reírse. Oye, ¿qué te hace reír, LYR? La pregunta de Falle, con una voz traviesa y fingidamente preocupada, instantáneamente convirtió la tímida risita del guardián del archivo en una carcajada escandalosa. Ja. Incluso después de regresar a Lustris, se abstuvo de darle explicaciones a la joven. Una cosa era segura, ella no era la única que se reía a carcajadas esa noche. Los tres hombres sentados en sus relucientes tronos dorados se reían de la misma manera, pero sus rasgos rígidos y sus pupilas ardiendo con un brillo siniestro indicaban que su risa forzada enmascaraba otras intenciones. Si bien estaban más que felices de ver a la perra arruinada,
Eso no cambió el hecho de que muchos de sus tesoros regalados al enemigo alguna vez les pertenecieron a ellos o a sus antepasados. Tan pronto como las circunstancias lo permitieran, le harían pagar caro a Falle. Por ahora, sin embargo, todavía la necesitaban hasta el final de esta guerra. Si había dos personas que se reían aún más amargamente que los tres miembros del Radiant Conclave presentes, eran los dos jugadores de rango 17 que todavía esperaban estoicamente en la sala del trono. Kaelum todavía estaba siendo picoteada por la prole de Featherfall, pero Weiss y Sadrex habían esperado todo el tiempo, deseando un milagro. Ese milagro no había sucedido. Aunque mantuvieron una apariencia serena, su conversación telepática fue mucho más animada. Él encantó a uno de los 5 miembros del cónclave radiante, robó toda su fortuna, liberó a los prisioneros y dejó a Lustris como si estuviera paseando por su propio jardín, resumió Weiss con tristeza. Comparado con él, Chominhou es casi un cachorro inofensivo. Chominhou tiene fuerza en los números, aclaró Sadrex, hablando normalmente en lugar de con acertijos, una señal de que se estaba tomando la situación muy en serio. Pero estoy de acuerdo contigo. Nuestros Oracle Paths no funcionan como deberían con él o sus compañeros. Solo mis poderes de adivinación han demostrado cierta eficacia, pero la reacción fue desproporcionada con respecto a épocas anteriores, n//1n. No estaba exagerando sobre el fracaso de sus caminos del oráculo con respecto a los compañeros de Jack. El caso de Epais era una cosa, pero sus operaciones dirigidas a numerosos miembros de los Nerds Mortharion también habían salido terriblemente mal. Cada segundo, recibían una avalancha de notificaciones de Dawn informándoles del fracaso de una o más de estas misiones de asesinato. Fue soportable cuando los jugadores enviados lograron regresar a casa ilesos o con heridas leves, pero varios de sus élites habían muerto a manos de las presas que se suponía que debían cazar. Esa noche realmente se había convertido en una pesadilla. Nuestro destino, se ilumina, declaró NYX de nuevo, un campo de cadáveres que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, la topografía del bosque que habían estado pisando completamente transformada. Con cientos de nerds mirtarianos a su lado, lamentablemente solo unos pocos habían perdido la vida durante el asalto sorpresa del enemigo. Los miles de cadáveres pertenecían a jugadores del otro universo espejo. Irónicamente, ellos fueron los atacantes. De todos modos, la providencia les había sonreído como siempre. Mientras los dos gemelos estuvieran con ellos, todo parecía ir como querían. Está bien. Volvamos al camino para encontrar a nuestro esposo, cantó Eris, aplaudiendo alegremente. Los supervivientes casi se desmayan al oír esto, pero sabiendo que convencer a las dos hermanas de que cambiaran de opinión era casi tan inútil como intentar apagar el sol con un vaso de agua, suspiraron resignadas, apretaron los dientes y emprendieron nuevamente el camino laboriosamente hacia un destino desconocido. A millones de kilómetros de distancia, en el extremo sur de Twi'lexia, un gigantesco cráter lleno de lava había reemplazado al tranquilo afluente Lomest Water que una vez serpenteaba por estas tierras. El área, a lo largo de decenas de kilómetros a la redonda, había sido completamente devastada, con nubes calientes de ceniza soplando constantemente sobre toda la zona, haciéndola inhabitable para la vida humana. En el centro de este infierno de brasas y cenizas negras evaporadas, un gigante musculoso cubierto de heridas que luchaba por regenerarse todavía blandía su pesada y brillante gran espada sobre su cabeza en una pose de victoria. El cadáver acuoso del jugador que se suponía era su némesis, que había sido guiado hasta aquí por su camino del oráculo, no estaba a la vista. Fuiste un oponente digno. Descansa en paz, declaró Gerulf con su voz profunda, finalmente envainando su espada. El campeón gladiador había vuelto a defender su título. Capítulo 1122. Es falso, declaró Chominhou con apatía, devolviéndole la copa dorada a Nethen, quien se la había presentado con deferencia. Incluso con nuestro sistema Oracle funcionando mal, me había preparado mentalmente para semejante revés. Actualmente, solo el ídolo coreano y el hombre insectoide estaban en la habitación donde se acababan de conocer. En este ambiente aislado, donde nadie podía vigilarlos, los dos Ivalves también actuaron de acuerdo con su relación amo-esclavo. Nathan se mostró sumiso, nunca criticó ni dudó de las observaciones del coreano. Aunque no había nada anormal en esto, se notaba que, aunque cada uno estaba lealmente confinado a su papel, Chominhou tampoco le faltaba el respeto a su esclavo. Al menos parecía tenerle en alta estima. Podría haberlo castigado por su fracaso, pero en cambio tomó la noticia con majestuosa calma. Como era de esperar, es el celestial quien posee la verdadera reliquia. Nethen confirmó con un movimiento de cabeza mecánico, sus ojos de obsidiana sin párpados hacían que sus emociones fueran ilegibles, suponiendo que sintiera alguna.
Sus fluctuaciones espirituales y etéreas eran igualmente inamovibles, haciendo que sus emociones fueran tan discernibles como las de una roca. Si fuera Jack el que estuviera en el lugar de Cho-Min-Ho, nunca habría confiado en un extraterrestre así. Necesitaba anclas tangibles para confiar en alguien. Pero para el coreano, eso no parecía ser un problema. La máscara fría e inhumana de la criatura insectoide no le inmutó. Más allá de eso, la voz chirriante de este último, a medio camino entre el cascabel de un tísico y el chirrido de un grillo, podría repeler incluso al más tolerante de los antiespecistas. Sus cuerdas vocales, si las tenía, no estaban destinadas a ser utilizadas de esa manera. De hecho, solo puede ser él, coincidió Cho-Min-Ho con el hombre insecto. Esto nos complica las cosas. La buena noticia es que los caballeros oráculo del otro universo espejo tampoco lograron robar el cáliz de Netersade. Patéticamente. N0N. ¿Qué ha parecido abisal? Nathan gruñó lacónicamente. Huesos. El hombre insecto no hizo más preguntas, pero el coreano continuó dando más detalles por iniciativa propia. Además de los jugadores que te acompañaron en la incursión de Lustris, anoche perdimos otro 1.000.000 de jugadores, le informó sombríamente Cho-Min-Ho, con una sombra de odio mudo cruzando su rostro. Esta vez, el objetivo fue principalmente nuestra King's Idol Alliance y sus facciones vasallas. Esto eleva las pérdidas totales de nuestro campamento a casi el 75%. Limité las pérdidas de nuestros oficiales superiores prestándoles mi poder y prohibiéndoles abandonar sus campamentos. Pero solo he retrasado un poco nuestra agonía. Nuestros enemigos sin duda han aprovechado para realizar tantos bautismos Lumist como se atrevieron. A partir de mañana, la diferencia se sentirá inmediatamente en el campo de batalla cuando se reanude la guerra. El hombre insecto permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sus ojos sin parpadear arrojaban dudas sobre si realmente había escuchado. Cuando la conversación se estancó, Nathan analizó. Como era de esperar, nuestra derrota es inevitable si continuamos siendo arrastrados al ritmo del enemigo. Necesitamos un gran movimiento. Un sacrificio. Uno capaz de desviar la atención del enemigo con una pantalla brillante mientras ejecutas tu verdadero plan. Por lo tanto, incluso si perdemos la prueba, tú y yo saldremos victoriosos. Los ojos de Cho-Min-Ho se entrecerraron siniestramente, comprendiendo lo que su esclavo y confidente estaba sugiriendo, pero no rechazó la idea por completo. Este sacrificio, ya he planeado algo al respecto. Sacrificar la mayor parte de la King's Idol Alliance para reforzar la confianza ilusoria del enemigo es obviamente parte de ello, si eso es lo que estás insinuando, pero eso no será suficiente. Incluso si hiciera todo lo que estuviera en mi poder para salvar a todos nuestros miembros, no lo lograría, a menos que me concentre en una minoría de élite muy pequeña. Estas élites son en las que he estado centrando mis esfuerzos para salvar. Como puedes ver, ya estoy pensando de la forma más racional posible. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Nathan mostró una pizca de confusión. No se podía leer en su rostro, desprovisto de la mayoría de los numerosos músculos faciales que permiten la expresión de emociones, pero la cola de escorpión arqueada sobre su cabeza se movió por un instante fugaz. Si ya planeaste sacrificar a King's Idol Alliance, ¿de qué sacrificio estás hablando? Preguntó finalmente, su voz ronca temblando con un atisbo de interés. Antes de responder, Cho-Min-Ho prolongó el suspenso sirviéndose una copa de vino de una réplica bien hecha del cáliz de Netersade que de alguna manera había adquirido, probablemente gracias a su estatus actual como rey almamante sustituto. Entre el cáliz que tenía en las manos y el cáliz que le había devuelto al hombre insecto, el parecido era asombroso. Después de beber la bebida cargada de taninos lo más lentamente posible, el ídolo coreano declaró con una sonrisa cruel. Mientras escapabas de Lustris con ese cáliz falso, los jugadores que abandonaste fueron liberados por Jake Waldorf. ¿El caballero oráculo del mismo planeta que tú, Kang-Hun, Lee-Jun y Amanda? Nathan asintió con calma, recordando principalmente su cegadora firma etérica. A sus ojos, todos estos humanos se parecían. Hablando de los dos últimos, los encontré antes del ataque y los recluté por la fuerza para la operación. ¿Fue eso inapropiado? Cho-Min-Ho habría estado encantado de haber recibido esta noticia unas horas antes, pero ya había oído hablar de los prisioneros liberados por Jack. Incluso excluyendo a los ejecutados por Jack, el resto, como Emi y Lee-Yun, formaban parte de su facción. Intentaron mantener un perfil bajo, pero ahora que sé dónde están, no se me escaparán. Aún mejor, ahora que están con él, ejecutar mi plan será aún más fácil. La naturaleza de sus poderes lo hacía casi omnipotente y omnisciente con respecto a sus súbditos, pero su espíritu y fuerza del alma desafortunadamente limitaban la distancia y el número de sujetos que podía monitorear al mismo tiempo. Cuando sus súbditos estaban lejos de él,
Todavía podía sentir vagamente la dirección en la que se encontraban, pero era terriblemente impreciso. Al menos en este punto, admitió voluntariamente que su poder era inferior a un simple contrato de esclavo de oráculo. Sin embargo, también tenía sus ventajas. No, hiciste bien en obligarlos a participar, finalmente lo felicitó Chomin-Ho. Son parte del gran sacrificio que he planeado. Annie y Lee Jun estaban entre los prisioneros que sufrieron para escapar después de la entrada del Celestial. Actualmente están con Jack. Conociendo a Amy, ella hará todo lo posible para residir lejos de mí tanto como sea posible. Ella puede y se queda con él en su lugar. Como si a mí me importara su insignificante traición. La pantalla brillante, el gran sacrificio que planeas para desviar la atención de nuestros enemigos, es el mismo Jake Waldorf. Nathan finalmente se dio cuenta. El hombre insecto no era omnisciente con respecto a los demás miembros de su facción como el coreano, pero sus facultades cognitivas e instintos eran incomparablemente superiores. Hake era el único otro jugador identificado de rango 17 que luchaba por su campamento. Incluso sin toda la información, entregárselo al antagonista era de hecho una buena manera de mantenerlos ocupados. Con ese poder, no moriría tan fácilmente. De hecho, Chomin-Ho se rió entre dientes siniestramente, agitando su vaso con entusiasmo. La King's Idol Alliance recibió una paliza anoche, pero ocurrió un milagro inesperado. Hake y varios de sus élites mirtarianas tomaron medidas. Esperaba que fueran emboscados y atrapados tan miserablemente como nuestros propios miembros, pero eso no es lo que sucedió. La mayoría de las emboscadas planeadas por el antagonista a los participantes de su facción dieron sus frutos, pero las más importantes sufrieron catastróficamente. Solo Jack y Epais eliminaron a más de 1 millón de sus jugadores anoche. Fue entonces cuando se movían juntos. Después de que Jack ingresó a las llanuras de Lustra para en solitario, el número de muertos no hizo más que aumentar aún más. Ayer nuestras pérdidas fueron del 60 y el 15% respectivamente. Esta mañana, el informe de derrotas es del 75% para nosotros y más del 40% para el campo enemigo. Si me permito un estallido de optimismo, diría que nuestra situación ha mejorado. Mi plan será informar a nuestros enemigos de sus acciones, ofreciéndoles un cebo que no podrán rechazar. A cambio, para seguir recibiendo esta información, tendrán que dejarme en paz para concentrarme en él. Sin duda, entre él y yo, dado que ningún Oracle Paths puede predecir sus acciones mientras que las mías son predecibles, no tendrán problemas para aceptar este trato. ¿Todo esto por culpa de Jake? Ahora veo la lógica. Es un buen plan, Nathan finalmente entendió el fundamento lógico detrás de la decisión del coreano. No importa cuánto poder escondiera Jack dentro de él era solo un jugador de rango 17 como su maestro. Eso no debería permitirle burlar los caminos del oráculo predichos por los brazaletes del enemigo. En ese caso, la única opción que quedaba era ¿un troyano digestor? Si ese fuera el caso, y considerando las pérdidas que acaba de sufrir el antagonista, podría funcionar. Capítulo 1123. Una hora antes del amanecer, Jack, Epais y el resto de su escuadrón improvisado se dirigieron según lo planeado al cuartel del ejército berserker de Iron Soul, zona 3, ubicado en las afueras de la ciudad del campamento. La noche había sido agitada, pero solo los 2 jugadores del grupo que habían contribuido activamente al caos eran conscientes de ello. En el camino de regreso, Amy le preguntó en qué campamento estaba destinado para poder unirse al mismo regimiento. Hake dudó en decir la verdad, pero después de pensarlo un poco, decidió que ocultar su identidad se convertiría en un gran dolor de cabeza a partir de ahora. Chomin-Ho no solo había hecho circular un boceto de su apariencia actual a otros generales, lo había aprendido de Meribelle la noche anterior, sino que la presencia de nerds como Epais, Crunch o Lord Phoenix agrupados a su alrededor pronto lo delataría. Hake podría haber alterado su apariencia nuevamente, pedirle a Epais y sus otros compañeros que fingieran no conocerlo, pero considerando que su sistema oráculo estaba funcionando mal, era mejor para ellos permanecer juntos. Además, después de sus hazañas de anoche, sabía que tanto amigos como enemigos, tanto nativos como jugadores, ahora lo vigilarían de cerca. Incluso si logró engañar a todos y convencer a su círculo cercano, había factores fuera de su control, como la facción de Soulmancers leales liderada por Meribelle. No tenía dudas de que la joven lo elegiría a él antes que a Chomin-Ho después de presenciar los eventos de anoche mientras lo seguía, pero no estaba seguro de que uno o más de sus aliados no decidieran lo contrario. Afortunadamente, el campamento fortificado donde estaban asignados actualmente Amy y Lee John estaba a solo unos cientos de kilómetros del suyo, separados por un solo afluente. En otras palabras, solo el umbral de un vecino para jugadores como ellos.
No tendrían problema en escabullirse para unirse discretamente a su futuro regimiento. Después de todo, aunque oficialmente tenían órdenes y reglas a seguir, había tantos reclutas anónimos que nadie se molestaría en hacerlas cumplir o verificar su identidad a menos que fueran sospechosos de traición. En un mundo moderno, la identificación estricta habría sido la norma, pero aquí, era el Abyssal Revenant Ledger el que determinaba arbitrariamente si alguien era problemático o no. Los Snatch Rings que habían recibido monitoreaban y registraban todas sus acciones, y después de su escapada nocturna, yendo en contra de todas estas regulaciones militares, todos los jugadores aventureros ahora tenían la seguridad de que el viejo Revenant podría ser flexible cuando fuera necesario. A menos que una ciudad campestre se enfrentara a una deserción/migración masiva, uno o dos ausentes no alarmarían al antiguo libro de contabilidad. Anticipándose a tal escenario, Jake no se había detenido en los bautismos de Lath Lomes después de separarse de Emmy y Ryun. Acompañado por Cranch y Lord Phoenix, quienes habían insistido en seguirlo, el trío se apresuró a ascender el río Lumist en reversa para someterse a tantos bautismos de Spared Lomes como fuera posible antes del siguiente amanecer. N//guión//1M. Aunque su alma y cuerpo espiritual eran comparativamente sus puntos fuertes, especialmente en comparación con otros nativos de las tierras del ocaso, Jake solo había logrado encantar su alma 14 veces seguidas, a pesar de lograr nadar mucho más cerca de la cascada Underworld. Estaba a solo unos cientos de metros de la gigantesca cascada cuando finalmente se vio obligado a bajar sus aspiraciones. La primera razón fue que su alma y su cuerpo espiritual ya habían alcanzado un umbral evolutivo anormalmente alto, incluso en comparación con los jugadores promedio de la octava prueba. El hecho de que su alma y cuerpo espiritual pudieran recuperarse en poco tiempo de un daño supuestamente irreversible que debería tardar años en sanar era una señal evidente. En este punto, el sacrificio voluntario de Yanni, una Saiyan que impulsa la inteligencia, había provocado efectos impredecibles que iban mucho más allá de un simple aumento de atributos. La segunda razón fue que los bautismos de Spared Lomes eran más riesgosos. Si bien su cuerpo podía recuperarse de un fracaso total, siempre que tuviera biomasa y una mente intacta, su alma no tenía red de seguridad si sufría daños graves. Estaba bien si el daño era leve a moderado, pero si el daño de su alma se volviera más severo, Jake sufriría todo tipo de problemas y responsabilidades que podrían comprometer su salud y seguridad mental. La amnesia, la regresión cognitiva y la privación sensorial se encontraban entre los males menores que podían aquejarlo. No hace falta decir que si su alma fuera completamente aniquilada debido a un bautismo fallido, no podría volver a la vida como podría ser el caso de su cuerpo. Si su cuerpo físico permaneciera íntegro, podría sobrevivir pero entraría en coma vegetativo hasta el eventual surgimiento de una nueva conciencia que no tendría nada que ver con su actual él. Los nuevos cambios relacionados con su estado fueron los siguientes, reflejando los que siguieron a los encantamientos de vida. Cosmic Disturber Soul LVL1, LVL2, más 1 a más 14 capaz de alimentarse de cualquier energía para fortalecerse y regenerarse continuamente. Atributos, cósmico, energía, vida, espacio, tiempo. Clase de alma, inceptor de sueño etéreo. Gracias, hijo de Lumist más 1, aliento de Lumist más 3, aliento del despertar más 9. Glifos, herrero, platino. Voluntades verdaderas, yo, aplastamiento, crecimiento. La segunda gracia obtenida fue exactamente la misma que la de su tercer bautismo de Lath Lomest, y al igual que su Lomest Aura, el par de graces se habían fusionado en una habilidad llamada Unified Lomest Breath. Todavía tenía que explorar qué podía hacer este aliento Lumist unificado y si su cuerpo espiritual también podría formar un núcleo Lumist espiritual a partir de ahora. Por el momento, Jake simplemente había confirmado que su cuerpo espiritual actualmente absorbía el Spared Lomest presente en la atmósfera de las tierras del Dusquick sin alterarlo, un núcleo embrionario que parecía condensarse lentamente donde debería estar su cerebro. Donde se volvió interesante fue cuando el cuerpo físico y el cuerpo espiritual eran uno, como solía ser el caso. Espíritu y vida Lumist podrían entonces circular a través de una red de meridianos superpuestos, formando juntos el Lumist unificado. Un canal más grande que los demás conectaba su corazón, el asiento de su Lath Lomest Core, con su cerebro, la ubicación de su futuro Spared Lomest Core. Si tenía un Soul Lomest Core, Jake supuso que debía estar en el mismo lugar. Los dos tipos de Lumist derivados de ellos se encontraron y transmutaron entre sí a mitad de este canal, formando una relación sinérgica beneficiosa para ambas partes, reforzándose mutuamente en un círculo virtuoso sin fin que beneficia a todo su cuerpo y mente. El parecido entre este canal que conecta su par de núcleos y el río Lumist que conecta dos cascadas era demasiado grande para ser una coincidencia. Basándose en estas nuevas pistas, Jake tuvo una primera teoría sobre el origen de las dos cascadas y el río que las une.
Quizás, posiblemente, este plano mundial donde todo el ecosistema giraba alrededor de Lumist en realidad no se construyó sobre algo, sino sobre alguien. El tipo de alguien del nivel de Aurae. Jake no se sentía como si estuviera parado sobre un ser vivo, por lo que solo podía ser su cadáver. Eso no significaba que este plano mundial no fuera sensible. En un mundo donde Lumist encanta todo lo que toca, todo era posible. Esto lo llevó a su tercera gracia, Breath of Awakening, que sonaba ligeramente diferente de Breath of Living Elements. Esto último le permitió infundir a su Lumist todo tipo de atributos, aunque sentía que se había perdido algo. Breath of Awakening fue más sencillo. Si tenía razón, su función era despertar espiritualmente objetos inertes. Con esta nueva habilidad, su Lumist se acercaba a las propiedades del agua que fluye de Underworld Cascade. Por lo tanto, por extrapolación, Jack pudo deducir que Breath of Living Elements podría dar vida a elementos inherentemente inorgánicos, acercándose a la función de Life Lomest Water de Haven Cascade. Por lo tanto, el círculo estaba completo, todo un sistema de cultivo que giraba en torno al encantamiento se había convertido en suyo. Apenas había comenzado a arañar la superficie de los beneficios que podría obtener de ello. Volviendo a su estado, la alineación de su mente con su cuerpo finalmente le había dado el último empujón que su línea de sangre necesitaba para subir al nivel 2. El rendimiento de todas sus habilidades de línea de sangre al menos se había duplicado, sin mencionar que sus estadísticas habían aumentado sustancialmente. Por eso Jack estaba dispuesto a correr el riesgo de exponer su identidad. Incluso si supieran dónde estaba seguro de que al menos podría escapar con vida sin importar lo que sucediera. La otra razón, finalmente, fue que su primera gracia, hija de Lumist, también estaba completa. Las leyes de Twi'lexia todavía lo rechazaban fuertemente, pero podía sentir que la hostilidad del mundo hacia él ya no era tan superficial, como si él fuera parte de ella. A medida que su cultivo en Lumist se desarrolló rápidamente, realmente pudo sentir la diferencia. Ahora el tiempo estaba de su lado. Capítulo 1124. Jake siempre podía concentrarse en su Lomest Oro acumulando muertes para ganarse el favor de Twi'lexia, pero si simplemente cultivaba diligentemente su Lumist, el resultado eventualmente sería el mismo. Este detalle importaba, porque con todos los jugadores que habían huido la noche anterior, muchos supervivientes debieron haber llegado a la misma conclusión. Si quisiéramos, podríamos masacrarnos unos a otros como anoche y terminar la prueba en unos días, pero eso sería terriblemente contraproducente incluso para los futuros ganadores. Solo prolongando esta guerra el mayor tiempo posible podremos obtener los máximos beneficios. Jake se resumió a sí mismo con un fuerte sentido de convicción. Sus instintos le decían que sus enemigos no atentarían contra su vida en el corto plazo. Si actuaran, sería solo cuando tuvieran un plan infalible que garantizara su éxito con las menores pérdidas posibles. Entonces, volviendo al plan original. Subimos de rango acumulando hazañas de armas, concluyó Jack, mezclándose con su escuadrón entre las decenas de miles de reclutas que actualmente llenan el terreno 3. Esto también le daría tiempo para explorar sus nuevos poderes. Había ganado tanto en una sola noche que aún no había tenido tiempo de digerirlo todo. Además, estaban los materiales que había consumido la noche anterior al gastar sus puntos de contribución y los 17 volúmenes de encantamiento espiritual que aún no había puesto en práctica. Afortunadamente, entre los tesoros que Falle le había legado amablemente, había un montón de grimorios sobre encantamientos de vida, escritos nada menos que por el propio Balandar, el celestial de turno. El gran jefe de Lustra Plans aparentemente tenía más mérito del que le había dado crédito hasta ahora. Mientras Jack planificaba meticulosamente su agenda futura para optimizar su curva de progresión, sus compañeros estaban perdidos, ligeramente intimidados por el olor a sangre y sudor que impregnaba la arena del terreno 3, donde esperaban sus próximas órdenes. Un mar de reclutas tan desconcertados y nerviosos como ellos también se preguntaban por qué estaban allí. Buscaron en vano, ninguno de los bárbaros que los acompañaban parecía ser un oficial importante del ejército berserker del alma de hierro. Antes de que su chusma llegara aquí, la zona 3 era un terreno baldío completamente abandonado. De hecho, había un gran muro rectangular que se alzaba sobre ellos cerca, pero era demasiado alto para ver la fortaleza y los cuarteles que se suponía que estaban al otro lado. Al ser solo una empalizada de madera de 7 u 8 metros de altura, parecía engañosamente un campamento levantado apresuradamente. Entonces, si no se equivocaron, los edificios del interior deben ser tiendas de campaña. No es realmente la imagen que tenía de los cuarteles de un gran ejército como los Iron Soul Berserkers, refunfuñó Echo, más perplejo que sorprendido. El alcohólico todavía estaba nervioso desde su última gota de alcohol, pero estaba empezando a mejorar. Es porque el campamento fortificado tallado en piedra donde dormimos te ha vuelto demasiado complaciente.
Una vez asignado a un nuevo regimiento y enviado al campo de batalla, no será tan fácil regresar allí para quedarte sin suficientes puntos de contribución, explicó. San Kuka, el excomandante de 3.000 hombres, estoicamente con los brazos cruzados. Cuando no nos envíen a la picadora de carne en el campo de batalla, aquí es donde entrenaremos y dormiremos el resto de nuestro tiempo cuando tengamos un momento de respiro. Si no ha cambiado, verás que pronto nos pedirán que instalemos nuestro campamento aquí o un poco más lejos. Los otros reclutas repartidos por los otros terrenos estaban llegando a la misma conclusión sin la aclaración del guerrero veterano. Teniendo en cuenta que había 5 terrenos y decenas de miles de reclutas reunidos esperando en cada uno de ellos, el excomandante de 3.000 hombres estimó que eran suficientes para formar 2 o 3 nuevas legiones o de 2 a 8 divisiones, dependiendo del número de regimientos que formaran. Incluiría. ¿Crees que nos van a enviar a la batalla hoy? Le preguntó Hachusen a Sankyuke, agarrando ansiosamente su hacha encantada. Seguro, Tonso destrozó sus ilusiones sin piedad antes de que el veterano pudiera hacerlo. A diferencia de los demás reclutas, el bárbaro vendado ya había participado en una primera batalla antes de ser repatriado a Aboxpire por sus heridas y, por tanto, podía ser tomado en serio. Por cierto, Scalacave, la contraparte femenina de Tonso, ¿qué pasa con el gato obeso y el loro aquí? Crunch y Lord Phoenix, parados orgullosamente a derecha e izquierda de Jack, inmediatamente le lanzaron una mirada siniestra. ¿Quién es esta perra? No estoy gorda, solo un poco gordita. Crunch maulló, adoptando una pose furiosa de yakuza. Un loro. El pavo apretó su corazón con sus 2 alas de manera traumatizada, como si acabara de ser atravesado por una bala. ¿En qué momento parezco un loro? Hake, Epais y Crunch lo miraron de reojo y luego se dieron la vuelta sin decir una palabra. Los otros reclutas de su escuadrón, que aún no sabían con quién estaban tratando, no fueron tan perceptivos, y Echo murmuró en voz baja. Se parece un poco a un loro con su colorido plumaje. Creo que se parece más a un pavo grande o a un dodo. Añadió Hachusen, sin saber que acababa de firmar su sentencia de muerte. Tonso, Clyde y Sankyuka fueron un poco mejores juzgando el carácter e inmediatamente sintieron el cambio de humor debido al comportamiento sospechoso de los 2 extranjeros. Definitivamente es un fénix, asintió Tonso enfáticamente. Sí, definitivamente, estuvo de acuerdo Clyde con una leve sonrisa. El pavo naranja, cuyo ego acababa de ser lastimado, recuperó algo de su dignidad después de haber sido halagado y decidió mostrar misericordia perdonando su insolencia. Una criatura noble como él nunca debería rebajarse al nivel de estos seres inferiores. Volviendo a la historia, Jack les había presentado al grupo a su regreso, pero les resultaba difícil tomar en serio a las 2 mascotas sin haberlas visto en su verdadera forma. Si hubieran tenido esa oportunidad, los reclutas seguramente nunca se habrían atrevido a decir esas verdades delante de sus narices. Querían vivir un poco más. Cuando el sol estaba a punto de salir y mientras los otros reclutas todavía se preguntaban cuánto tiempo más tendrían que permanecer en este agujero olvidado de Dios, finalmente escucharon un ruido de armaduras tintineando y pasos que se acercaban a ellos con un ritmo metronómico. El oficial del ejército berserker del alma de hierro finalmente había llegado. Hake y Epais obviamente los habían escuchado llegar mucho antes con su audiencia. De hecho, incluso sabían que no venían del campamento cercano, sino de la ciudad fortificada detrás de ellos. Cada tierra tenía su propio oficial superior que actuaba como oficial a cargo, pero Epais y él no pudieron evitar notar en sus mentes que solo su oficial venía de la ciudad. Incluso su escolta era diferente. Mientras que los otros oficiales tenían soldados bien equipados que parecían curtidos en la batalla, los que acompañaban al oficial de su tierra también poseían auras espirituales dominantes y opresivas, así como almas muy brillantes. Solo había unos 50, pero cada uno era significativamente más fuerte que Sankyuke. En cuanto a la mujer que los lideraba, era aún más formidable, con una fuerza espiritual que rivalizaba con aproximadamente el 10% de la suya. Podría parecer poco, pero su espíritu era mucho más poderoso que su cuerpo. El 10% era suficiente, según su estimación, para dominar a un caballero oráculo de rango 17 cuyo espíritu no era el foco principal. Los únicos otros 2 individuos comparables que Jack había encontrado en las tierras del anochecer fuera de los Abyssal Ravenants eran el misterioso gran general de la Legión Borsul que lideró la reconquista de Aboxpire, y el propio rey Soulmancer que se escondía a su lado. Este último hizo un buen trabajo suprimiendo sus fluctuaciones, pero fue insuficiente para engañar a sus sentidos. Especialmente ahora que su alma también había soportado 14 encantamientos y su línea de sangre avanzó un nivel. ¿Qué hace un gran general aquí? San Kuka expresó lo que Jack, Epais y los 2 payasos estaban pensando en voz baja.
Como en caso de que fuera su señal para presentarse, la mujer dominante se separó con confianza de su escuadrón y subió con calma a la plataforma destinada a dirigirse a sus nuevas tropas. Una vez que se enfrentó a la multitud confundida, no abrió la boca de inmediato, desplegando un pergamino frente a ella que inspeccionó atentamente. Sus ojos fríos y depredadores se separaron un momento después del boceto dibujado en él para escanear procedimentalmente el rostro de cada recluta. Cuando se detuvo en el rostro de Jake, ignoró a los demás y la comisura de su labio se curvó imperceptiblemente. Jake comprendió de inmediato que ella había recibido órdenes sobre él. ¿No necesitaba devanarse demasiado los sesos para adivinar de quién? El guerrero volvió a envolver a la reunión con una mirada apática y luego declaró con una voz atronadora que resonó por kilómetros a la redonda. Soy Seitie, gran general del ejército berserker Alma de Hierro. A partir de ahora, estás bajo mi mando. Capítulo 1125. Jake había terminado de jugar. Tan pronto como Seitie lo reconoció, su lealtad se volvió irrelevante. Rápidamente decidió eliminar este factor errático. La transformación de Falle ya le había mostrado las maravillas que podía hacer su encanto. Animado por este éxito inicial, no dudó en volver a utilizarlo. Sin pensarlo dos veces, desató su hechizo enterrado, centrándolo por completo en Seitie y, en menor medida, en sus guardias cercanos. Su alma, mucho más fuerte que la de Falle, no experimentó un cambio drástico, pero pronto un leve rubor tiñó sus mejillas y su respiración se volvió notablemente irregular. Los reclutas, todavía aturdidos por la revelación de que se enfrentaban a un gran general y además a una mujer deslumbrante, no notaron nada extraño. Pero hubo excepciones. Entre estos reclutas también se encontraban exoficiales y comandantes, ahora sin regimiento después de que sus unidades fueran masacradas durante la reconquista de Aboxpire u otras batallas. Consistente en sus acciones, Jake una vez más proyectó su encanto, y esta vez también su carisma, para apaciguarlos. El carisma funcionó de manera diferente al encanto. Si bien Charm hizo que todo en él fuera más atractivo, agradable e irresistible para el sexo opuesto y, en menor medida, para aquellos de su misma orientación sexual e incluso para otras especies, el carisma era un arma de doble filo. El carisma le otorgaba una presencia atractiva, cautivadora, realzando su credibilidad ante los ojos de quienes escuchaban. En niveles más altos, podría generar admiración, adulación y, eventualmente, fanatismo. N1N. La principal diferencia con Charm era que, mientras que este último solo beneficiaba a su usuario, carisma era más bien un amplificador natural del carisma. En otras palabras, una persona detestable probablemente lo sería aún más con una estadística alta de carisma. Jake no tenía este problema. Era guapo, fuerte, hacía tiempo que dominaba cada aspecto de su lenguaje corporal y, lo que es más importante, no dependía únicamente de eso. Fue cuando el carisma se combinó con el encanto y el poder espiritual que realmente desató todo su potencial, alterando eventualmente las creencias y la realidad misma. Will era el experto de su facción en este dominio con su habilidad Dragon Soul Speak, pero Jake podía emitir órdenes similares por puro poder. Si su ubicación estaba a punto de ser descubierta, bien podría hacer todo lo posible. A partir de hoy, todos ustedes son secretamente mis soldados leales. Si alguno de ustedes siquiera piensa en traicionarme, sus recuerdos de los últimos meses serán borrados, ordenó Jake telepáticamente, liberando una explosión espiritual invisible que se extendió por todos los terrenos del ejército Berserker Iron Soul. El resto de su equipo, aunque se salvó de su declaración, inmediatamente sintió la diferencia. En la superficie, nada había cambiado en estas nuevas tropas, pero Epais y Meribelle, más sensibles a las fluctuaciones espirituales, sabían que las dos futuras legiones de reclutas estaban ahora bajo su control. No los controlaba directamente, pero era tan bueno como eso. ¿Era esto realmente necesario? Epais susurró con el ceño muy perturbado. Podría alertar tanto a nuestros enemigos como a nuestros aliados. Es difícil para ellos confiar en ti después de una demostración tan dominante. Eso es precisamente lo que quiero, Jake se encogió de hombros con naturalidad. Si mantener mi anonimato es demasiado complicado, entonces prefiero hacer su trabajo lo más difícil posible. Cho Min-ho pronto sabrá que estoy en este ejército si aún no lo sabe, pero lo pensará 2 veces antes de enviarme espías para que me vigilen. De manera similar, si puedo atraer a un gran general bajo su mando, él evitará que sus hombres de confianza se acerquen a mí por cualquier motivo, no sea que se revierta el estatus de quien está espiando a quien. ¿Y los leales al verdadero rey Soulmancer? El asesino preguntó con un tono mixto. ¿No confirmaste que Meribelle había prometido su apoyo? ¿No sospecharían ahora que la has hechizado a la fuerza al igual que este ilustre gran general? Tal vez, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo, declaró Jack rotundamente.
Porque en mi visión pesimista de las cosas, siempre hay traidores e indecisos. Prefiero forzarlos desde el principio. Epais reflexionó sobre el doble significado de sus palabras y luego asintió, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Supongo que esto tampoco se lo pondrá fácil a nuestros enemigos que esperan tenderte una emboscada. Solo demuestra que puedes atraer a un ejército. Tan fácilmente debería hacer que duden en asesinarte a la fuerza por un tiempo. Ese es el objetivo, sonrió Jack. Pero tenga cuidado, jefe, le advirtió seriamente el pálido Egaeano, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad rara en él. Matar gente es mi especialidad. Cuanto más sé sobre mi objetivo, menos les temo. No les muestres todo. De lo contrario, el día que vengan a reclamar tu vida, su emboscada será fatal para ti. Los ojos de Jack se entrecerraron solemnemente, pero por lo demás permaneció imperturbable. Después de unos segundos de pesado silencio, dijo, no te preocupes. Incluso si les mostrara todo hoy, ni siquiera yo tengo idea de lo que seré capaz de hacer mañana. Epais parpadeó desconcertado al escuchar esta extraña respuesta, pero después de una breve reflexión, se dio cuenta de que de alguna manera tenía sentido. Y no te preocupes demasiado, añadió Jack con calma. No estoy actuando por capricho. He pensado detenidamente sobre mis acciones antes de decidir proceder de esta manera. Esta señal también será un faro para otros Northmortharian que rápidamente sabrán dónde estamos. Ahora que mi línea de sangre ha avanzado nivel, ya he descubierto cómo restablecer la comunicación entre nosotros. Mañana por la noche, deberíamos poder hablar telepáticamente nuevamente desde cualquier lugar de Twi'lexia, al igual que en el chat de facciones, si todo va según lo planeado. No estaba bromeando. La noche anterior después de su regreso, no había tenido tiempo de probar sus nuevas habilidades, pero había leído detenidamente su nuevo estado. Podía estimar fácilmente de que lo hacían capaz sus nuevas habilidades. Siguiendo el encanto masivo de Jack, la ceremonia de bienvenida encabezada por Seitie continuó, la joven continuó su discurso como si nada hubiera pasado, aunque su rostro permaneció ligeramente sonrojado. Estas dos nuevas legiones consistirán en 3 divisiones, cada una con 3 regimientos. Cada legión tendrá 75.000 soldados, es decir, 25.000 hombres por división. 2 de los 3 regimientos tendrán 10.000 soldados cada uno, el tercero solo 5.000. Dependiendo de a medida que avance la guerra, estas legiones podrán reorganizarse más adelante. Ustedes, los reclutas de la zona 3, serán parte de la segunda legión, tercera división, directamente bajo mi mando. Ahora, les pediré que... Seitie era dura como un clavo. Claramente influenciada por su encanto, ella todavía era capaz de mantener un habla clara y articulada, sin perder nada de su vigor y orientación. Con su cabello negro corto y despeinado, su gruesa armadura de acero encantada, su piel gris pálida y sus penetrantes ojos violetas típicos de los bárbaros del inframundo, ella era de hecho muy diferente de la delicada Falle. Horribles cicatrices estropeaban sus antebrazos expuestos, otra cicatriz grande y mal curada recorría su cuello, recordatorios físicos de cuántas veces había engañado a la muerte. Sumado a eso su extraordinario poder espiritual, Jack dudaba que su atractivo por sí solo pudiera comprar su devoción por mucho tiempo. Meribelle, ¿para quién trabaja? Jaque preguntó telepáticamente al Soulmancer que flotaba a kilómetros de distancia sobre ellos, mientras que Seitie finalmente les pidió que formaran libremente escuadrones de 10 personas, nombrando un líder. El Soulmancer todavía estaba conmocionado por su demostración de fuerza, pero después de esa noche, ya nada la sorprendía de él. Después de un breve momento para reenfocarse, la hermosa morena se aclaró la garganta, antes de recordar que no necesitaba hacerlo con telepatía. Hay 5 fuerzas militares importantes al servicio del trono oscuro, recitó, olvidando que él ya sabía todo esto. Primero, los protectores, liderados por el difunto gran general Winchu, asesinado y reemplazado por Lord Kellex. Están encargados de defender a Ironsoul Rampart y las muchas ciudadelas como Aboxpire que forman nuestra principal línea defensiva. Cada ciudadela como Aboxpire está supervisada por un general eminente que ha demostrado su valía, pero solo Aboxpire fue comandado por un gran general en anticipación de la llegada secreta del rey Soulmancer. La pérdida de Winchu ha dañado las tierras de Duskwik más de lo que uno podría imaginar. Vaya al grano, Jack interrumpió su exposición. Meribelle hizo una pausa obedientemente sin darse cuenta, luego continuó, ignorándolo, ya conoces a Radan, el gran general al frente de la Legión Volsul. Está a cargo de defender el cielo pero también es nuestra punta de lanza más feroz. Nunca ha mostrado sus ambiciones, pero creo que es leal a las tierras del crepúsculo, no al trono oscuro ni al rey Almamante.
No creo que tengamos que preocuparnos por él siempre y cuando no amenaces directamente lo que él está luchando por. El gran general Zenu controla a los Warguard Raiders y es a él a quien hay que tener cuidado. Es un bandido de corazón y, como cualquier criminal codicioso, es leal a quien le permita satisfacer sus instintos básicos. Chomin-Houn no tendrá problemas para comprarlo, sus políticas son mucho más permisivas que las del verdadero rey Soulmancer. Luego está la Orden de Soulmancers liderada por el gran maestro Lorenz, que desempeñan un papel más bien auxiliar y no se consideran una fuerza militar per se, y las dos últimas fuerzas. La primera no tiene afiliación, cada legión tiene su propio estandarte y sirve el mayor general de la ciudadela donde han sido asignados, y luego están los Iron Soul Berserkers. En realidad, contribuyen con la mayor parte del esfuerzo de guerra, asumiendo la mayor cantidad de riesgos y yendo a los frentes más peligrosos. Por lo general, es necesario haber demostrado usted mismo antes de ser invitado a unirse a ellos. Reclutar reclutas que nunca han empuñado una espada para formar dos nuevas legiones ya es inusual, pero la presencia personal de Seitie hace que sus acciones sean aún más sospechosas. Y entonces, ¿qué es lo que ella realmente quiere? Hake la interrumpió de nuevo. Sospecho que ella no es solo una bestia, y no correría todos estos riesgos en el campo de batalla solo para cambiar su lealtad hacia el primer extranjero que se presente. Meribelle giró la lengua 7 veces para pensar detenidamente su respuesta y luego dijo vacilante, creo que realmente quiere reclutarte. Capítulo 1126. Explicar. Hake frunció el ceño. La orden de presentarse en el cuartel del ejército de Iron Soul Berserker llegó ayer. ¿Podría Chomin-Houn haber interferido para asignarnos aquí? Pensé que Seitie se sorprendió al verme aquí esta mañana. Y antes de toparse con sus subordinados ayer, no tenía idea de dónde estaba, lo que explicaría por qué distribuyó bocetos míos a todos sus oficiales. Improbable, refutó firmemente el Soulmancer. Podría ser el sustituto oficial del rey Soulmancer por ahora, pero incluso el verdadero rey Soulmancer tiene autoridad limitada sobre cómo cada gran general dirige su ejército. Si su asignación aquí esta mañana no es una coincidencia y su identidad no lo ha hecho. Aún no ha sido expuesto, entonces debe ser Leyer quien está moviendo los hilos para ti, recomendándote de acuerdo con los criterios que ella misma estableció. Hake sintió que le dolía la cabeza. Casi había olvidado que su Snechrain registraba todo sobre él y que Leyer lo estaba recopilando todo imparcialmente en su base de datos. El artefacto despertado sirvió al trono oscuro por encima de todo y, de hecho, podría haber recomendado este ejército si fuera la mejor manera de proteger los intereses de la nación. Si el ejército berserker de Iron Soul estuvo involucrado en las batallas más sangrientas, entonces sin siquiera mencionar los puntos de contribución, era una apuesta segura que la gran mayoría de los extranjeros terminarían en el ejército de Seitie sin que ningún otro factor cambiara el juego. Si es solo la iniciativa algorítmica de Leyer, entonces estoy bien con eso, estimó finalmente Jack, decidiendo no preocuparse más por eso. Aún así, mantén un ojo en ese Seitie. Once intervino en su conversación para dar esta única advertencia antes de volver a quedarse en silencio. Claramente, ella todavía estaba un poco molesta por sus palabras del día anterior, pero seguía de cerca todo lo que hacía. En verdad, no podía permanecer fría con él por mucho tiempo. Relájate, creo que es bueno tener un gran general luchando directamente con nosotros, la tranquilizó Jack, sin negar sus esfuerzos por acercarse a él. En ese sentido, estaba diciendo en parte la verdad. Los grandes generales eran inferiores a los santos del cónclave radiante, pero su fuerza era lo más parecido fuera del rey Soulmancer y los Revenants abisales. De lo que Jack todavía desconfiaba no era de los 3 caballeros oráculo de rango 17 que querían su piel, con su poder tan debilitado como el suyo, sino de los nativos en plena posesión de sus medios. Si el Celestial y sus titanes decidieran aterrizar en su campo de batalla esta mañana, no valoraría mucho las posibilidades de su regimiento. De hecho, si eso realmente sucediera, probablemente no tendría más remedio que huir, trasladando el campo de batalla a otra parte para evitar poner en peligro a sus compañeros. Espero que al menos me dejen en paz unos días. El rostro de Jack se ensombreció siniestramente al pensar en este sombrío escenario. Si realmente lo atacaran con fuerza, arruinarían sus perfectos planes, pero serían ellos quienes se arrepentirían. Mientras Jack reflexionaba sobre varios escenarios y ajustaba sus planes en consecuencia, los reclutas habían comenzado a reunirse en grupos para formar su propio escuadrón de 10 soldados de infantería. Su propio grupo, que no estaba dispuesto a separarse de él, automáticamente lo convirtió en líder de escuadrón. Sankuka, Epais, Crunch y Lord Phoenix eran lo suficientemente fuertes como para tener sus propios escuadrones, pero rechazaron dividirse, alegando que una vez terminada la siguiente batalla, todos tendrían suficientes puntos de contribución para múltiples promociones.
Si Jack ascendiera de rango, ellos naturalmente ascenderían con él. Bien, quédate conmigo, Jack se rió irónicamente y decidió lavarse las manos. Eran libres de hacer lo que quisieran. Con Epais, Crunch, Lord Phoenix, Sankyuke, Echo, Hachusen, Tonso, Claire, Selacabe y él mismo, eran exactamente 10 personas, como se requería. El conde es bueno, jefe, exclamó Echo, poniéndose firme, demasiado ansioso por verse reemplazado por un recluta más competente. Había observado que todos esos comandantes sin oficiales miraban a los nuevos escuadrones como buitres, lo que lo inquietaba particularmente. Los otros novatos de su grupo no se sintieron mucho mejor. Aparte de Sankyuke, que era un antiguo comandante, los demás debieron sus vidas solo cabalgar sobre sus gigantescos hombros. Afortunadamente para ellos, Jack no hizo distinción entre ellos y esos comandantes sin escuadrón. Sin embargo, hubo muchos candidatos que solicitaron unirse a su equipo y se identificó avergonzado de rechazar a algunos de ellos, Emi, Liun y algunos otros jugadores a quienes Epais y él habían salvado la noche anterior. No estaba seguro de que las dos mujeres lograran sobrevivir, pero aparentemente habían estado entre la multitud desde el principio como ellas. Sin atreverse a desplegar su sentido mental tan descaradamente como él, habían encontrado a su grupo recién ahora, y eso fue solo porque habían identificado el brillante plumaje naranja de Lord Phoenix. Además de Emi y Liun, estaba la pequeña Nuba y sus dos nutrias llamadas Kroumi y Chui, quienes se habían deprimido en infinita gratitud por salvarla la noche anterior. Por resucitar a sus dos nutrias, prácticamente había elevado a Jack al estado de una deidad todopoderosa. Unirse a su equipo era una apuesta segura. Zenet, el medio demonio con ojos heterocromáticos azul hielo y rojo sangre que se las había arreglado sin su intervención, había aplicado más por casualidad. Con su visión especial, observó lo que había hecho con su encanto sobre el gran general y se sintió completamente humillado. Benuben, una lunariana dotada de magia lunar hereditaria como suponía su raza, era capaz de realizar espiritismo, bendiciones, mejoras, invocaciones espirituales y, de paso, manipular el agua. De hecho, Epais la había salvado in extremis la noche anterior. Los dos jugadores restantes que habían solicitado eran Ori Wendwesper, una arquera y espadachina Sylphid que podía controlar el viento, y Serei, una Aerelian que también podía invocar el viento, pero especializada en ataques de sonido e ilusiones. Todas estas personas, el dúo infernal de Epais y Jack, los habían salvado, resucitado o al menos visto la noche anterior, pero solo habían aprendido sus nombres hoy cuando vinieron a presentar su solicitud. Sorprendentemente, a excepción de Ari y Zenet, que eran miembros de Kane's Adol Alliance como Emi y Liun, los demás no tenían facción, un estado bastante raro después de 5 ordalías. Lamentablemente, Jack no tuvo más remedio que rechazarlos a todos. Sin embargo, les ofreció una alternativa. Tan pronto como me asciendan, incorporaré tu equipo al mío. Era una promesa suficiente por ahora que satisfizo a todos. Como resultado, estos rechazados decidieron formar otro escuadrón juntos y, contra todo pronóstico, designaron como líder a un extraño que habían conocido por casualidad. Más tarde, Jack se enteró de que su nombre era Alessandro Munares y, aparentemente, Epais y él también la habían conocido. Al igual que Zenet, el jugador de ojos heterocromáticos, se había bañado en el río Lumis temprano en la noche antes de que comenzaran las hostilidades y había logrado retirarse sin ser acosada. Hake identificó a esta sospechosa y, escaneándola en el modo dispositivo Oracle con su sentido mental, descubrió que ella era mucho más fuerte de lo que parecía. No es de extrañar que los jugadores enemigos la hubieran dejado sola con Epais y él arrasando en la misma zona. Puede que haya tenido suerte, pero su fuerza ciertamente influyó. Casi un cuarto de hora después, 2.500 escuadrones recién formados esperaban en la zona 3 las siguientes órdenes de Seitie. La gran general estaba en general complacida con su actitud, y sin que tuvieran que informar nada, comenzó a hojear la información de los nuevos escuadrones, refiriéndose a los datos registrados por sus Snatch Rings. Su alma era poderosa, pero comparada con Jack, su velocidad de lectura aún no había trascendido los límites de su especie. Todavía le tomó unos minutos obtener toda esa información. Una vez terminado, anunció inmediatamente los comandantes de cada regimiento, compañías y pelotones, finalizando finalmente con los escuadrones que formaban estos últimos. Quiso la suerte, a menos que no tuviera nada que ver con eso, los escuadrones de Emi y Jack no solo terminaron en el mismo regimiento sino también en el mismo pelotón. La densidad de jugadores poderosos en un número tan pequeño de tropas los haría prácticamente invencibles en batallas a pequeña escala. Bueno. Parece que nuestro pelotón está dominado, Crunch sonrió con suficiencia. Había que reconocer que con sus 2 escuadrones de jugadores de alto rango,
Los guerreros de la luz que pronto los enfrentarían podrían simplemente arrepentirse de haberse levantado de la cama esta mañana, o maldecir su mala suerte. Capítulo 1127. Las dos nuevas legiones de reclutas esperaban una larga sesión informativa sobre métodos de señalización para una comunicación eficaz en el campo de batalla, como el uso de banderas de colores, humo o instrumentos de sonido, pero no hubo ninguna. Tampoco hubo ningún ejercicio conjunto para mejorar su coordinación como ejército. En cambio, Seitie inmediatamente les ordenó marchar hacia el este. Al este, solo había una cosa, la línea del frente donde los ejércitos del trono oscurecido se enfrentaban a los del cónclave radiante. Sí, había anticipado que sería así, pero tenía una pequeña esperanza de que al menos nos diera este día libre para familiarizarnos con nuestro nuevo regimiento, suspiró Tonso mientras decidía quitarse las vendas, destinadas a ocultar sus heridas curadas hace mucho tiempo por Jack. En este punto, no hizo ninguna diferencia. Jake tampoco lo detuvo, casi convencido de que estaría expuesto en cualquier momento si no lo estaba ya. Siendo el único recluta entre ellos que había participado en una batalla estándar, tenía un recuerdo traumatizante de su primera batalla. La sensación de ser un insecto insignificante entre millones de personas lanzadas a la contienda era alienante. Su primera batalla había sido una picadora de carne de una violencia sin precedentes, de la que aún no se había recuperado. Quizás nunca lo haría del todo. A menos que el Celestial quiera deshacerse de nuestro jefe hoy, esta batalla debería ser un paseo por el parque para nosotros, lo consoló Claire con su habitual indiferencia. Mientras estemos aquí, no morirás. Por cierto, jefe. Echo tosió torpemente, aprovechando la oportunidad para involucrar a Jack en la conversación. ¿Qué pasa? El alcohólico en recuperación se movió nerviosamente y luego, reuniendo valor, dijo. Ayer, nos impidiste aceptar el equipo proporcionado por este aprendiz de Spirit Enchanter, alegando que podrías conseguirnos algo mucho mejor. Jack le dirigió una mirada divertida, impresionado por su audacia. De hecho, había dicho algo parecido. Entonces, ¿cuál es tu punto? Aparte de Hachusen, que tiene su hacha encantada como reliquia familiar, todavía no tenemos ningún equipo más que nuestras viejas espadas de reclutas oxidadas. ¿Se supone que debemos luchar así? Las miradas de los otros reclutas se centraron en él después de esta pregunta, esperando ansiosamente su respuesta. Jake se sintió un poco avergonzado en ese momento. No lo había olvidado, pero tampoco se había ocupado de ello. A decir verdad, para él crear dicho equipo era un juego de niños ahora que había recuperado una parte de sus poderes, pero los pobres reclutas no estaban al tanto de este detalle. No te preocupes, Jack finalmente calmó la situación con un desapego absolutamente creíble. Tendrás tu equipo antes de que comience la batalla. Fueron solo unas pocas palabras para él, pero aunque los otros nativos de su escuadrón simplemente asintieron, sintió que sus pechos se desinflaban de alivio. Debió haberles preocupado bastante esa noche. Pronto, las dos legiones comenzaron su marcha siguiendo las órdenes de Seitie. La gran general encabezaba sin miedo la procesión con su guardia cercana y los comandantes de división. Seitie tomó personalmente el control de la segunda legión, el general de la primera legión luchó por ocultar su inquietud. Normalmente, en un ejército, se suponía que la primera legión era la más competente, dirigida por el propio jefe general. Incluso devanándose los sesos, no podía entender qué tenía de especial esta segunda legión, habiendo olvidado previamente el mandato mental que Jack había profundamente arraigado en su subconsciente. En cuanto a los comandantes designados para cada regimiento, compañía y pelotón, tenían sus propias escoltas y oficiales de confianza y pronto se unieron a los ejércitos que se les asignaron para comandar más de cerca. Cada uno de ellos estaba familiarizado con los métodos de señalización, tácticas y estrategias empleadas por Seitie, lo que les permitiría reaccionar rápidamente ante cualquier cambio en el campo de batalla. Los escuadrones de Emi y Jack estaban en el tercer regimiento de su división, que solo tenía 5.000 hombres. El capitán de su pelotón era un soldado no mucho mayor que ellos, y aparentemente no tenía intención de intentar controlarlos. Por su breve experiencia, sabía que para esa noche, tal vez la mitad de ellos no se quedarían. Solo después del despiadado tamiz mortal del campo de batalla y las subsiguientes reorganizaciones del ejército surgieron regimientos adecuados que valía la pena cuidar. El comandante de 1.000 hombres al frente de su compañía parecía más confiable, sus músculos hipertrofiados, sus ojos de león y su ceño vigilante lo hacían más creíble en su papel. Actualmente viajaba con otros oficiales del mismo rango junto al jefe de su regimiento, un comandante de 5.000 hombres. En muchos sentidos, este último tenía la presencia de Sang Yuke antes de su caída con su pesado guandao, pero más fuerte, más imponente, más intimidante, más todo. El problema era que parecía principalmente más beligerante.
De un vistazo, Jack lo identificó como un auténtico Iron Soul Berserker, un bárbaro del inframundo que realmente disfrutaba de la brutalidad del campo de batalla. Sin haber hablado con él, Jack no tuvo la impresión de que este comandante fuera del tipo que preserva la salud de sus tropas con estrategias sofisticadas. Bueno, mientras estemos aquí, no hay posibilidad de que las cosas vayan mal. Jake se burló por dentro mientras continuaba marchando. A medida que se acercaban a la línea del frente, el recuerdo de la batalla de Jaboskpire comenzó a resurgir, y los reclutas que habían participado y sobrevivido rápidamente se volvieron cada vez más ansiosos y hablaban cada vez menos. Echo, Tonso y los demás reclutas de su equipo no fueron la excepción, a pesar de estar en mejor situación con 4 jugadores y un Soulmancer con ellos. Meribelle se había ofrecido oficialmente a defender su regimiento, pero todos en su grupo sabían que ella estaba allí solo para Jack. De hecho, ella estaba allí para el rey Soulmancer, pero esta información no pudo ser revelada por razones obvias. Menos de una hora después, apareció ante ellos un campamento de tiendas levantado apresuradamente. Una última elevación del terreno se alzaba justo detrás, con la guerra arrasando un poco más allá. Gritos furiosos se mezclaron con gritos de agonía y el ruido del acero chocando. Para ahorrarles un poco de tiempo o, por el contrario, para mostrarles una idea de lo que les esperaba, Seitie primero hizo una parada en el campo antes mencionado, que en realidad era un punto de abastecimiento y un hospital improvisado para los heridos graves. Algunos soldados devoraban sus comidas recalentadas apresuradamente con expresiones sin vida, pero la mayoría estaban cubiertos de vendas ensangrentadas cuando no estaban acostados en camillas o completamente cubiertos con una mortaja mortuoria junto a otros cadáveres. Existían varias fosas excavadas en ese mismo momento por soldados más sanos, para enterrar a los muertos antes de que su carne se descompusiera y expusiera a los supervivientes a las enfermedades. Una pandemia en medio de la guerra era lo último que querían. Al ver esto, muchos reclutas anteriormente tenían caras azules, temblando como hojas muertas. La tez de Tonso también estaba pálida, él mismo había sido uno de los heridos que yacían en una camilla antes de ser repatriado a Aboxpire para su convalecencia. Seitie los condujo a otro terreno baldío al lado, donde se dio la orden de establecer un campamento similar, luego gritó en voz alta. Tienes 10 minutos para rezarle a quien carajo creas, masturbarte, echar un polvo, cagar, hacer cualquier cosa que te permita acercarte al próximo combate sin morir estúpidamente de pánico. Los reclutas palidecieron al recibir este respiro, que sonó más bien como el peaje final en sus mentes temerosas. Jefe, nuestras armas. Le recordó Echo con ansiedad, incluso olvidando sus modales. Consciente de su estado nervioso, Jack no se lo tomó demasiado a pecho y se dirigió sin dudarlo a una tienda de campaña desocupada para hacer lo que tenía que hacer. Sus compañeros dudaron en seguirlo por un segundo, pero finalmente corrieron tras él para ver qué planeaba hacer. Epais y los 2 payasos, al no tener nada mejor que hacer, intercambiaron una mirada y encogiéndose de hombros decidieron entrar mientras estaban bien. Capítulo 1128. Dentro de la tienda, Jack ya estaba trabajando duro. Su habilidad de escala de quitina cósmica, considerada un poder de línea de sangre, también estaba restringida por las leyes etéricas de Twi'lexia. Con el tiempo, podría producir tanto metal como quisiera con algo de esfuerzo, pero se negó a correr ese riesgo en caso de que sus enemigos estuvieran esperando que revelara una debilidad. Afortunadamente, sus inicios en el cultivo de Lumist le habían abierto una amplia gama de nuevas opciones. Unas pocas horas era poco tiempo para experimentar, pero con su intelecto, era suficiente para hacer inferencias preliminares. En términos relativos, una deducción apresurada de su parte era como completar una tesis de una década para un científico de la Tierra, por lo que podía confiar absolutamente en ella. La primera regla que había deducido sobre Lumist era mejor tener un núcleo específico para cada tipo de Lumist que tener un solo tipo de Lumist que incorporara todos sus atributos. Este último resultó en un cóctel potente que proporcionaba la máxima potencia pero que era demasiado difícil de controlar. Jake los había creado de todos modos. El híbrido Cosmic Life Lomest Core, incluidos sus elementos de espacio, vida, energía y tiempo, había sido creado instintivamente la noche anterior durante su lucha contra Reverse Bane. También estaba en su corazón al lado del núcleo principal de Life Lomest. El Cosmic Spirit Lomest Core se había creado más recientemente, en caso de que tuviera que enfrentarse a un Abyssal Revenant o a un fantasma particularmente complicado. Había intentado unificar estas 2 energías para formar el Lomest Core definitivo, pero había terminado en un rotundo fracaso, aunque no lo había intentado por mucho tiempo. Solo el canal formado espontáneamente por su Lomest Pratt parecía capaz de cohabitar estas 2 energías, aunque esto terminó en una transmutación mutua. En las horas siguientes, Jack había descuidado estos 2 peligrosos núcleos Lumist y se había centrado en otros 2 que le serían mucho más útiles, los núcleos de metal y de agua.
4. Si se incluyeran sus equivalentes de Sperred Lomest. La red de meridianos formada naturalmente por Lomest Path estaba compuesta por millones de nodos, pero algunas ubicaciones eran más interesantes que otras para establecer Lomest Cores, con un mayor flujo de Lumist. Para ello, Jack había elegido sus pulmones para albergar Marrow Lomest y sus riñones para Water Lomest, inspirándose en la teoría de los 5 elementos de la medicina china, por si valía la pena. No le daba ningún valor a teorías tan arcaicas y poco científicas, pero en ese momento le había parecido una idea tan buena como cualquier otra. Había elegido dejar el lado izquierdo a Lav Lomest y el derecho a Sperred Lomest por simetría, aunque nada lo obligaba a hacerlo. Lo había hecho bien, ya que un canal como el que conectaba su vida principal y sus núcleos Lumist había unido rápidamente los 4 nuevos núcleos espejo, restaurando una sinergia similar. Después de unas horas de cuidadoso cuidado, estos 4 Lomest Cores ya brillaban como 2 pequeñas estrellas que solo él podía ver en el órgano que le servía de recipiente. Jack estimó su cultivo en el reino medio de los portadores del núcleo de los guerreros de la luz, la 5ª etapa de cultivo para los nativos comunes de este mundo, pero la primera reconocida por los auténticos Life and Soulmancers. Basándose únicamente en su vertiginosa acumulación de poder, Jack sabía que solo necesitaría unos pocos días más para alcanzar la etapa Radiant Lord. Después de eso, solo existiría el reino santo donde residían los miembros del cónclave radiante y el reino celestial al que solo Balandar y el rey Soulmancer afirmaban haber llegado. Por supuesto, las etapas de cultivo reconocidas en las tierras del anochecer tenían nombres diferentes, pero en esencia, era casi lo mismo excepto que fue el cuerpo espiritual el que experimentó esta trascendencia. Volviendo a la tarea en cuestión, la segunda regla sobre el Lumist que había aislado era que sin control intencional, el Lumist elemental era muy inestable y tendía a volver fácilmente a un estado material. Lo contrario también era posible, pero mucho menos común. Water Lumist se convertiría en agua, mientras que Marrow Lomest produciría metal. La principal diferencia, sin embargo, era que ni esta agua ni este metal eran comunes. Eran Lomest Marrow y Lumist Water. Bien. Lo leíste correctamente. En teoría, esta agua Lumist podría usarse para encantamientos, aunque con algunas precauciones. Confiado en lo que estaba haciendo, Jack primero sudó una buena dosis de Marrow Lomest. De hecho, lo suficiente como para aterrorizar al resto de su equipo. Seitie y los otros comandantes veteranos que estaban afuera creyeron incluso momentáneamente que se trataba de un ataque, hasta el punto de dar la alarma antes de darse cuenta de que provenía de aquel a quien se suponía que eran soldados leales. Se anunció una falsa alarma y un amplio perímetro de seguridad rodeó su tienda para mantener a raya a los curiosos. Dentro de la tienda, Jack ya había dado el impulso mental necesario para esta transmutación y su Black Marrow Lomest ya había comenzado a precipitarse en una majestuosa pepita de oscuridad que se tragaba toda la luz. También era la primera vez que Jack ponía en práctica esta regla y no estaba muy seguro de qué tipo de metal iba a producir. Instintivamente, refiriéndose a la primera regla, era posible que Marrow Lomest no fuera lo suficientemente específico y que el metal resultante resultara inutilizable. Por el contrario, también era posible que el metal producido tuviera las mejores propiedades de los metales que había consumido hasta el momento, siempre y cuando no fueran demasiado contradictorias. Cuando Jack estimó que tenía suficiente metal para equipar a todos, dejó de soltar su Black Lomest e inspeccionó su trabajo. Black Lomest Steel más 1-4, una aleación negra híbrida extremadamente fuerte. Un superconductor de Lumist, está dotado de los atributos de autorreparación, autoafilamiento y autocultivo, gracias a sus gracias incorporadas hijo de Lumist, aliento de vida Lumist y aliento de elementos vivientes. ¡Santo cielo! A Jack casi se le cae el mineral negro al leer el informe del escaneo. Sintió la insidiosa e inquietante sensación de tener un lingote de uranio enriquecido a punto de explotar. Acababa de dilucidar una tercera regla, el encantamiento de Lumist era contagioso. Todo lo que proviene directamente de una determinada cualidad de Lumist también poseía esta propiedad. Pero después de una breve introspección, Jack negó con la cabeza, invalidando esta hipótesis. Si ese fuera el caso, los más 3-5 Snatch Rings que todos llevaban probablemente habrían aniquilado sus almas en el primer contacto. La energía espiritual de estos anillos era efectivamente insuficiente para someterlos a un bautismo tan avanzado, pero algo habrían sentido. En ese caso, lo más plausible era que fuera exclusivo de él o que Ledger los hubiera falsificado de alguna otra manera. Ambas hipótesis se mantuvieron, sobre todo teniendo en cuenta que todavía era un neófito en asuntos de Lumist. El aliento del elemento viviente debe ser lo que le da vida a este metal, pero las propiedades de mi línea de sangre también deben influir en el proceso. Si este metal está inspirado en mis escamas de quitina, entonces puede considerarse parte de mí, lo que explicaría el encantamiento más 1-4 que lo acompaña.
Jake ni siquiera había comenzado a estudiar adecuadamente la nueva aleación cuando el mineral en sus manos comenzó a brillar antes de comenzar a extraer el Metal Lomest ambiental que no se había precipitado por completo. Con su visión cósmica, vio claramente la misma red de meridianos que estaba en él formándose dentro de la pepita, un núcleo embrionario naciente condensándose en su centro. Está realmente vivo, y cultivándose, exhaló Jake con emoción, ignorando los parpadeos de asombro de su audiencia. Obtuve un resultado similar con Shadow Lomest, comentó Epais, invocando una nube de humo negro con un movimiento de su mano. Al no haber tenido tiempo de visitar los Astroplanes, era Shadow Spirit Lomest, pero eso no le impidió condensarse en una especie de masa oscura informe dotada de su propia red de meridianos espirituales. Esta cosa aún no tenía su propia apariencia o conciencia, pero era claramente un cuerpo espiritual. Eso explica todas esas almas errantes, se dio cuenta Jake después de escanear la entidad nacida de Shadow Lomest de Epais. Y, de hecho, Jake pronto confirmó que este fantasma carente de sensibilidad no poseía el aliento de la gracia del despertar, aunque estaba encantado en más 1-2. Al principio pensó que Epais había despertado otra gracia distinta a él, pero el Egeo inmediatamente le aseguró lo contrario. La extraña naturaleza de su Black Lomest vino de él. Mientras no intente encantar automáticamente a todos y a todo lo que lo toque, debería estar bien, pensó Jake, aunque con serias dudas. Lo que lo tranquilizó un poco fue que después de adquirir las gracias del aliento del despertar y el aliento de los elementos vivos, tampoco había comenzado a encantar todo lo que tocaba. Aún debe haber algunas limitaciones, como una fuerte intención de encantar por parte del usuario. Capítulo 1129. En duda, lo comprobó de todos modos, presionando brevemente el lingote contra la tela no encantada de la tienda. Después de unos segundos, no pasó nada y dejó escapar un suspiro de alivio. Supongo que es seguro usarlo, concluyó Jake frunciendo levemente el ceño. El siguiente paso fue comprobar si el humist nutrido por el propio lingote también era inofensivo. Por ahora, el metal seguía siendo solo un lingote, aunque vivo. Podría trabajar con eso. ¿Qué armas queréis? ¿Espadas, hachas, lanzas? Dímelo rápido, gritó Jake a los reclutas, sin quitar los ojos de la pepita de acero negro. Emocionados por elegir, los reclutas se apresuraron a especificar sus deseos y él inmediatamente se puso a trabajar. Incluso con los poderes de su línea de sangre debilitados, darle forma a este metal solo tomó una fracción de segundo. Solo tuvo que infundirle algo de su Metal Lomest para obtener el control de cada átomo y reorganizarlos a voluntad. Un instante después, apareció ante ellos un montón de armas y piezas de armadura solicitadas por sus compañeros. ¡Guau! Eso fue rápido, exclamó Selacabe, con los ojos muy abiertos por el asombro. Eso fue esclarecedor, añadió Clyde con más dignidad poco después. Los otros nativos del grupo estaban igual de estupefactos, pero los Mortharian nerds presentes reaccionaron de manera mucho más moderada. Su jefe estaba actuando como su jefe. Nada nuevo en el horizonte. Luego, Jake tomó el hacha en la parte superior de la pila que acababa de forjar para Hachusen y la escaneó para verificar los resultados. Hacha de batalla de acero Black Lomest más 1-4, un hacha de guerra forjada a partir de un gran lingote de acero Black Lomest. Está dotado de atributos de autorreparación, de autoafilamiento. El resto fue como la descripción del lingote de metal antes de forjarlo. El arma estaba viva y sus átomos funcionaban más como células vivas que como partículas inertes. Sin embargo, tampoco tenía sensibilidad. El arma tampoco tenía habilidades o poderes únicos. Eran los mismos que los del metal que lo componía en su totalidad. Supongo que sin los símbolos de éter adecuados y la tecnología para agregar propiedades adicionales, la única forma de seguir evolucionando es despertar su espiritualidad. Entonces, llegó el momento de encantar todo. Jake se dio cuenta entonces de que se encontraba en un enigma. Su plan inicial era usar Spirit Lomest Water de su propio Water Lomest para encantar estos artefactos recién forjados, pero si su Lomest Metal no podía encantar lo que tocaba, no había garantía de que el agua creada funcionara mejor. Y de hecho, después de proyectar un poco de Water Lomest fuera de su cuerpo con sus manos, el charco resultante de Lomest Water resultó incapaz de encantar nada incluso cuando tomó el control directo, aunque estaba casi seguro de que debería ser posible. Afortunadamente pensé en recolectar la mayor cantidad posible de agua lumista noche antes de irme a dormir, se felicitó Jake, sacando un cáliz de Netersade de su anillo espacial. Fue Meribelle quien se lo encontró a su regreso. Claramente, seguirlo le había causado una fuerte impresión. Suficiente para convencerla de que le concediera un regalo tan preciado. Esta réplica solo estaba encantada a más 15, pero eso era más que suficiente para lo que quería hacer ahora.
Siempre tendría tiempo más tarde para forjar algo mejor a medida que su experiencia encantadora progresara más. Una vez que el cáliz estuvo en sus manos, la atmósfera relajada de Jack desapareció instantáneamente. Ahora fue cuando se puso complicado. Si simplemente vertiera agua Lumist sobre el artefacto sin pensar, solo tendría un 50% de posibilidades de resistir el primer encantamiento espiritual. Si por casualidad el encantamiento tenía éxito, los bautismos continuarían hasta que se agotara la energía del agua Lumist vertida. Había recolectado el agua Lumist más pura y concentrada que su cáliz podía contener, y no tenía dudas de que había suficiente energía para soportar de 10 a 15 bautismos sin problema para un hacha común y corriente. Si dependiera únicamente de las estadísticas para garantizar el resultado, necesitaría decenas de miles de hachas como esta para garantizar el éxito perfecto. Realmente no era el tipo de probabilidades que le gustaban. Afortunadamente, no contaba con el azar para garantizar su resultado. Después de leer los 17 volúmenes completos escritos por el gran maestro Lorenz la noche anterior y luego los escritos por Balandar esa misma noche, supo cómo optimizar sus posibilidades. De hecho, había una serie de factores que podían jugar a su favor o en su contra. Su suerte y el control de su energía espiritual, que Jack ya había identificado, estaban lejos de ser los únicos factores a considerar. Un Lomest Oro bien desarrollado también podría mejorar estas probabilidades, al igual que su cultivo Lumist y su hijo de Lomest Grace. Combinando todo eso, estaba seguro de que podría garantizar al menos 9 encantamientos espirituales consecutivos. Más allá de eso, el fracaso era posible, pero a diferencia de él, no sabía si este Black Lomest Steel podría resistir su reacción. Hoy no era el día para enterarse, faltando apenas unos minutos para terminar de equipar a sus compañeros. Estaba a punto de realizar el encantamiento espiritual con el agua del río Lumist como estaba planeado cuando su brazo se detuvo repentinamente y su rostro se congeló en una epifanía. ¿Por qué no pensé en eso antes? En retrospectiva, es lo más lógico que se puede hacer. Jack casi se maldijo a sí mismo mientras con decisión comenzaba a emanar algo de Black Metal Lomest, pero no su colgante espiritual. ¿Planeas hacer lo que pienso?, murmuró Epais, pensando que había entendido lo que pretendía hacer. No veo por qué no funcionaría, asintió Jack. Si Black Metal Lomest pudo precipitarse en Lomest Metal, entonces Spirit Metal Lomest también debería precipitarse en algo. Aplicando el razonamiento binario, solo podría ser un cuerpo espiritual con atributos de metal, como el que Epais había conjurado un rato antes frente a ellos. Pero ¿qué pasaría si un cuerpo metálico y su equivalente astral se vieran obligados a fusionarse? Luego se convertirían en uno, formando un artefacto encantado tanto física como espiritualmente. La pregunta era si tal fusión era posible, pero incluso si no funcionaba esta vez, Jack tenía otro método a su disposición para hacer que su idea funcionara: precipitar Black Metal Lomest y Spirit Metal Lomest en el mismo lugar, mismo tiempo. De esta manera no habría riesgo de rechazo, siendo su nacimiento simultáneo y superpuesto, y por tanto uno solo. Una vez que tuvo inspiración, Jack fue imparable y en 10 minutos había terminado de reforjar el equipo doblemente encantado de todos. Increíble. Tartamudeó Eco en voz baja, pesando su nueva espada con reverencia. Con solo sostenerla, podía sentir lo aterradora que era su arma. El espíritu del artefacto todavía estaba dormido, pero ya emitía una presencia espiritual omnipresente, afilada y mordiente como una fría hoja de metal. Cuando el exalcohólico cortó el aire frente a él con grandes movimientos, la tela de la tienda a varios metros de distancia se rasgó silenciosamente, provocándole un chillido de miedo. Tonso también blandió su nueva Claymore negra frente a su cara, con los ojos desorbitados y la mandíbula abierta, como si estuviera atónito. Esta arma, casi tengo miedo de empuñarla, no pudo evitar admitir, tragando audiblemente para volver a humedecer su garganta seca. Hachusen, el único que había sostenido un hacha encantada entre ellos hasta ahora, estaba más en conflicto. Su reliquia familiar era muy querida para su corazón, pero comparada con su nueva hacha, era claramente basura. No sabía qué hacer con su hacha anterior. Aunque sabía que probablemente nunca volvería a usarlo, se resistía a tirarlo. Claire y Selacabe habían elegido una espada tank para combates cuerpo a cuerpo y una lanza flexible para un mayor alcance en espacios más abiertos. Ellos también estaban como hipnotizados por sus nuevas adquisiciones. Epais equipó temporalmente 2 cimitarras, así como un par de dagas, agujas, shurikens, cadenas, alambres de metal y otros accesorios personalizados a pedido de Jack, pero mientras terminaba de ponerse su armadura improvisada, murmuró telepáticamente: «Volveré contigo la noche siguiente para reforjar mi equipo una vez que pueda condensar la Shadow Lomest». Claro, estuvo de acuerdo Jack de todo corazón.
Cuanto mejor equipados estuvieran sus compañeros de equipo, mayores serían sus posibilidades de supervivencia. Y si hubo un compañero de equipo que nunca lo había defraudado, ese fue el taciturno asesino. En cuanto a Crunch y Lord Phoenix, también se quejaron de tener su propio equipo y los dos bichos raros ahora parecían dos payasos disfrazados con sus ridículas armaduras. El gato gordo había insistido en que forjara un casco con un enorme cuerno de rinoceronte para poder cargar felizmente a sus enemigos en la cabeza. Su armadura también estaba cubierta con púas largas y ultraafiladas para que pudiera, en sus propias palabras, realizar su técnica de trompo. El pavo era aún peor, ya que había pedido abiertamente una gran justa que aparentemente tenía la intención de sostener contra su axila con su ala durante las cargas, perdiendo en consecuencia la capacidad de volar. Capítulo 1130. Jake también había reformado un equipo decente para él. No tenía tiempo para los encantamientos habituales de símbolos de éter, pero la durabilidad del metal y su capacidad para autorrepararse y cultivar Lumist hicieron que el esfuerzo de crear su propio conjunto valiera la pena. Acababa de terminar de ponerse su nueva armadura cuando reforma las filas. Tienes 30 segundos. La atronadora voz de Seitier resonó por todo el campamento y llegó a todas las divisiones. Los reclutas, sobresaltados y sudando de miedo, se apresuraron a reunirse con sus escuadras y pelotones en formación. Hubo algunas confusiones en el proceso debido al pánico y la falta de familiaridad, pero aproximadamente un minuto más tarde de lo planeado, todos los soldados estaban en su lugar. Seitier examinó a su nuevo ejército con un gesto de desaprobación y luego, con un fuerte resoplido, exclamó, que comience la caza. Los reclutas esperaban que ella pronunciara un discurso ardiente y apasionado para levantar su baja moral, pero habían juzgado mal el carácter de su gran general. Cuando se trataba de arriesgar la vida en la guerra, siempre tenía prisa. Y no esperaba menos de sus tropas. Un minuto más tarde, las tropas de primera línea terminaron de escalar la última barrera de terreno que los separaba del campo de batalla, con Jack y su escuadrón entre estos pocos afortunados. ¡Uf! Crunch silbó al ver la masacre y la desolación que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Esto no va a ayudar a la moral de nuestro ejército. Se siente como si todos estos novatos estuvieran a punto de orinarse. A Jack le impresionó más que el gato pudiera silbar, pero por una vez estuvo de acuerdo con él. No era de noche ni tormentoso como durante el asedio de Aboxpire. No había lluvia ni niebla, el cielo estaba despejado y el sol brillaba sin obstáculos. Los horrores de la guerra quedaron al descubierto ante ellos, sin que ningún capricho del clima censurara su experiencia sensorial. Todavía había columnas de polvo que cubrían parcialmente el campo de batalla, probablemente por el paso de alguna caballería u otras bestias enormes. Ocasionalmente sonaban explosiones de llamas y ráfagas de ácido, pero en comparación con su experiencia en Aboxpire, fue relativamente leve. A pesar del espectáculo más amigable para los novatos, los soldados de ambos campos seguían cayendo como moscas. Cada segundo, docenas de bárbaros, guerreros de la luz y criaturas del inframundo morían en un dolor agonizante. En la implacable rutina del campo de batalla, la vida de un solo soldado de infantería sin experiencia no valía mucho. Seitier debía haber sabido que con el paso del tiempo, su coraje se desinflaría, así que poco después, ladró ferozmente. División 3, Regimiento 3. Ataque. Jake y los demás no se movieron hasta que la voz descarrilada de Emmy gritó justo detrás de ellos, «¿Mierda? Pero somos nosotros». Los reclutas de su pelotón palidecieron al escuchar esto, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, ya que el comandante de su división ya había asumido el mando. Empresas 1, 2 y 3. Enfrentaos al enemigo. Mierda. Esos también somos nosotros. Echo maldijo consternado. ¿Qué esperabas? Selacabe lo reprendió con un puñetazo en el casco. Estamos literalmente en primera línea. No nos iban a pedir que nos hiciéramos a un lado. Bueno, es un punto justo. Refunfuñó el alcohólico sin alegría, ajustándose el casco. Mientras tanto, los pocos bárbaros experimentados de su regimiento ya se habían lanzado a una carga frenética, tomando la delantera y arrastrando al resto de sus compañías. ¡Arg! Muerte al cónclave radiante. Un capitán de pelotón bramó por iniciativa propia, sus ojos inyectados en sangre indicaban que ya había perdido la cabeza. Jake y los demás jugadores tuvieron que hacer un gran esfuerzo para no avergonzarse al presenciar este cursi grito de guerra, pero hubo dos que lo tomaron como un desafío. Maullido. Garras y valor. A la victoria. Traga. Mis valientes pavos, carguen. Señor Penix está en la casa. Antes de que Jack pudiera detenerlos, los dos payasos ya lo habían superado con creces, incluso superando al capitán del pelotón que acababa de gritar.
Al ver a las dos pequeñas mascotas armadas pasar a su lado como misiles, el siguiente grito de guerra del capitán se ahogó lastimosamente en su garganta. Bueno, ahora nos quedan 8. Epais tosió torpemente. Supongo que eso podría ser lo mejor. Jake respondió, luchando en vano por reprimir el molesto tic de su mandíbula. No quería saber nada de las dos criaturas durante el resto del día o podría estrangularlas con sus propias manos. Al menos han abierto una brecha con su avance. Tonsa elogió con renovado entusiasmo, al ver que el muro de escudos del enemigo que los esperaba había sido atravesado limpiamente por los dos monstruos indomables. Los demás reclutas también se dieron cuenta de esto, al igual que sus comandantes. Sin recibir órdenes, ya habían comenzado a correr hacia la brecha. Sabiendo que la ventana abierta por las dos bestias no duraría, todos los bárbaros aceleraron a la vez, pasando de un trote mediocre a una carrera a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, sus 3 compañías asoladas por el miedo se transformaron en una horda frenética e imparable. Su impulso sacudió drásticamente a los guerreros de la luz que luchaban por mantener sus propias líneas. Estas no eran las tropas bien entrenadas de Avoxpide, sino novatos asustados como ellos. Los pobres escuderos ya estaban traumatizados por haber sido embestidos por un pavo que empuñaba una justa 20 veces su tamaño, pero para empeorar las cosas, el gato rechoncho que galopaba con el pájaro había arrasado el pulsar que actuaba como su capitán de pelotón, golpeándolo en el vientre como un bala. Su ridículo cuerno, tan largo como un cuchillo de carnicero, había empalado al valiente guerrero, incluso el vínculo vital que lo conectaba con su Lifemancer no logró salvarlo a tiempo. Lamentablemente, estos soldados no sabían que desde el cruel logro de Jack, el Celestial había rediseñado significativamente su red vital, convirtiéndolo en su epicentro. Ahora que todo pasó a través de él, naturalmente había perdido parte de su reactividad. Eso explicaba, entre otras cosas, por qué Jack había recibido tantos puntos de contribución. Unos minutos más tarde, Jack y su escuadrón, junto con el resto de la línea del frente, alcanzaron el alcance de las flechas del enemigo. Aquellos que no estaban siendo cortados en pedazos por Crunch y Lord Phoenix regresaron a la formación, con cientos de arcos apuntándolos. ¡Fuego! Su comandante, un vitalista, gritó trémulo a cientos de metros detrás de ellos. A pesar de la gravedad de la situación, no parecía tener prisa por unirse al frente. ¡Escudos! Su propio comandante de 1.000 hombres también gritó su orden desde la retaguardia, dejando que sus aterrorizadas nuevas tropas asumieran todos los riesgos. Una vez más, se podía ver la diferencia con Avoxpide. Sus enemigos estaban claramente menos motivados y disciplinados, y los oficiales de ambos ejércitos no arriesgaban sus vidas fácilmente. Jake rápidamente se dio cuenta de que así era como se suponía que normalmente debía ser una batalla. La muerte de un Lifemancer o un Mad Paladin valía miles de Light Warriors o Pulsars. Si incluso uno de ellos muriera, todo el segmento del ejército que estaban a cargo colapsaría rápidamente. Fue fácil reemplazar a los Light Warriors y Pulsars muertos, pero los vitalistas y los cultivadores Lumist más fuertes tardaron mucho más en crecer. Sumar su experiencia como generales hizo que sus vidas fueran aún más valiosas. Si este fue el caso de Lustra Plans, fue lo mismo para su propio campamento. Así que no era que sus comandantes fueran cobardes, sino que tenían que mantenerse con vida a toda costa, incluso si todas sus tropas perecieran defendiéndolos. En ese caso, Jake se giró para comprobar la ubicación de los distintos comandantes de ambas legiones, incluidos Seitie y sus guardias de élite, y confirmó su teoría. De hecho, todos los comandantes estaban fuertemente protegidos y separados de las líneas enemigas por docenas, cientos de filas de tropas y obstáculos. Lo mismo ocurrió con sus enemigos. De un vistazo, estimó que para derrotar a un comandante de regimiento se necesitaría una etapa de cultivo al menos 2 niveles por encima de la del comandante. Pero si el enemigo atacaba con demasiada fuerza, digamos movilizando a un santo, entonces Seitie y sus guardias atacarían inmediatamente a ese santo, escalando el conflicto a proporciones apocalípticas. En defensa, con todas sus medidas defensivas, derrotar a un santo aislado no era imposible. Todo el desafío consistía en obligar a los generales enemigos a exponerse para una eliminación más fácil o hacerlos retirarse. Esto podría hacerse eliminando a sus oficiales inferiores uno por uno hasta que su ejército se volviera disfuncional, o recurriendo a una estrategia más audaz para derrotar a un oficial más importante directamente sin utilizar una fuerza demasiado desequilibrada que los alertaría e inevitablemente desencadenaría represalias violentas. Con estos nuevos elementos en mente, Jack finalmente vio cómo debía proceder para realizar acciones dignas de él sin convertirse inmediatamente en el hombre a quien derrotar. Con una discreta sonrisa en sus labios que prometía sangre y masacre, Jack ignoró con indiferencia las flechas que caían sobre él y silenciosamente se lanzó a la refriega.